si lo entendemos, si lo aplicamos en nuestras vidas para seguir haciendo y obedeciendo la voluntad de Dios, para que nosotros podamos formarnos a lo que Dios quiere y desarrollarnos como Dios quiere. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea el que hable a nuestras vidas y que tómele el control de este servicio. Amén. Padre Santo, en esta hora damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de escuchar acerca de tu palabra, de tu evangelio, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, eres fiel, Señor, porque tú quieres, Señor, no solamente sacarnos de una situación emocional o física o de salud, Señor, sino quieres darnos eternidad y una razón más digna para estar en este mundo. Y no solamente eso, sino la herencia, Padre Santo, de la eternidad junto a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos y reta hoy nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a ir abriendo la palabra en el Evangelio según San Mateo. Para los que no me conocen, porque algunos yo no los conozco, me llamo Luis David Fuentes y ahorita estamos pastoreando, vamos a empezar a pastorear en la iglesia de Pedregal de San Nicolás. Mi esposa no está, voy a ver a su mamá, y tengo un hijo que se llama Luca. ¿Amén? Y bueno, quiero empezar a hablar de este punto, de este mensaje. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo vino a este mundo, según los evangelios, empezó a llamar a ciertas personas? ¿Sí lo recuerdan? Dice la palabra que en una ocasión él estaba andando y fue hacia el lago o hacia el mar, o como en ese momento se le conocía a ese lugar, y que se encontró a personas que estaban pescando, ¿sí o no? Estas personas tenían sus metas, sus planes, sus objetivos, estaban pescando con la intención, pues, de negociar con esos peces, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo los llama y les dice, ¿sabes qué? Síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Hay otra ocasión en la que Jesús está andando, ahora en la ciudad, ya no en el lago o en el mar, y se encuentra con un hombre que se llamaba Mateo o Leví, y este era recaudador de impuestos. Estaba en la mesa de los impuestos y Jesús lo ve y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Se levantó de la mesa y siguió a Jesucristo. ¿Estamos claros? En otra ocasión había un hombre que se llamaba Natanael y Felipe, ellos eran muy cuates. Uno le dice al otro, me encontré al Mesías, mientras este hombre estaba acostado debajo de un árbol. Se acerca a Jesús y le dicen, ¿eres de Galilea? Pero de Galilea, ¿qué hay bueno, no? Le dice, no, yo sé quién eres y cuando estabas acostado allá, yo te vi. Y dice que desde ese momento este hombre dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. A lo que voy con esto es que Dios empieza a llamar a personas y quiero que veamos el por qué llama a las personas y para qué llama a las personas y la necesidad de que exista un pastor y una iglesia en cada uno de los lugares. En Mateo 9, en el versículo 35 al 38, dice así. ¿Ya estamos ahí? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Es claro este mensaje? Jesucristo nos hace la palabra una narrativa, iba por todas las ciudades, enseñaba, sanaba, etcétera, a las personas, pero dice la palabra que sentía una necesidad. Dice, los miraba y tenía compasión de ellas. La palabra aquí es, sentía desde el vientre, desde su interior, como si se le revolviera
el estómago, por ver a las personas en qué situación. Dice desamparadas y dispersas. Pero luego dice, como ovejas que no tienen a un pastor. De manera que lo que está diciendo el Señor lo podemos reducir de esta manera. El Señor tiene compasión de estas personas porque no tienen un pastor. ¿Sí vemos? Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, ¿sabes qué? Les hace falta. Lo que esta gente necesita, lo que estas personas es indispensable para sus vidas, es que tengan un pastor. Porque están desamparadas, porque están dispersas. ¿Sí vemos? Entonces, lo que hace luego el Señor es decirle a sus discípulos, oren para que el Señor mande a más obreros a su mies. Es decir, para que mande a personas que se puedan encargar de realizar esta función. Miramos entonces que el pastorado es una necesidad que nace en Dios. ¿Sí vemos? El Señor ve a la gente y dice, esta gente necesita a un pastor. Nosotros sabemos que Jesucristo es el pastor de nuestras almas y es el buen pastor y el gran pastor, ¿sí o no? Pero mira a la gente y dice, vamos a orar para que nuestro Padre envíe a más obreros, para que mande a más personas que realicen esta función. ¿Cuál es la función que tiene que suplir un pastor desde el punto de vista de este versículo? Amparar, ¿no dice? Estaban desamparados y dispersos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Amparar y reunir a las personas, ¿sí o no? Dice, los ve desamparados y dispersos y dice, necesitan a un pastor. Es decir, que los ayude o les muestre el amparo de Dios y los reúna. La palabra iglesia precisamente quiere decir que, ¿saben? Una asamblea, una reunión de personas. ¿Estamos claros con esto? Entonces, dice el Señor, se necesita que haya alguien que reúna a las personas y que les muestre el amparo de Jesucristo. ¿Hasta aquí estamos claros? Ahora miramos en Efesios, en el capítulo 4. Más adelante vamos a saber por qué estamos hablando de esto. En Efesios capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Sí, estamos ahí, me dices amén. Versículo 10. El que descendió, se habla de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Si se acuerdan los de Villacuapa hace unas semanas, se habló o les compartimos acerca de estar coordinados, ¿sí o no? Y ahorita estamos mirando otra cosa y quiero que partamos y dice que Jesucristo, que es el mismo que descendió y que subió, él mismo constituyó. ¿Qué quiere decir constituir? La definición es formar o hacer que una persona sea de cierta calidad
o de cierta condición. Estamos aquí leyendo estos. ¿Has escuchado la palabra dones? Los dones naturales o los dones del Padre, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los dones del Hijo. Los dones del Hijo o los regalos del Hijo precisamente se refieren a estos, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, profetas, no sé qué otros me faltó, maestros. ¿Sí estamos claros? Entonces, lo que dice la palabra es, el Señor Jesucristo que descendió y que subió por encima de todas las cosas, Él mismo que hizo constituir, formó a una persona para que realizara una labor o llamó a una persona para que realizara cierta acción y se condujera de cierta condición. ¿Estoy claro con esto? Entonces aquí miramos una situación más. Los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas, etcétera, 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 ¿a quién le pertenecen? A Jesucristo, ¿sí o no? Jesucristo es el dueño de quien decide darle su vida, ¿sí o no? Él es dueño de todas las cosas. Pero nosotros aceptamos su señorío y a través de eso somos salvos, si lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona salva y cuando una persona acepta el señorío de Jesucristo sobre su vida, dice, Señor Jesucristo, ahora mi vida no me pertenece a mí. Ya no me interesa yo gobernarme o tener mis metas o mis intenciones. Yo ahora soy tuyo. ¿Ok? Y cuando una persona está en esa condición, y si sabes que esta persona decidió que yo soy su dueño, yo soy su amo, que yo soy su jefe, empieza a formar a las personas para realizar situaciones particulares en las iglesias. ¿Estamos claros con esto? Entonces los pastores son de Jesucristo. Le pertenecemos a Jesucristo. Y quiero que eso se nos quede muy claro en la cabeza, ¿verdad? Cuando una persona quiere servir a Dios, tiene que entender que lo que va a hacer es lo que dice, servir a Dios. No servirse de Dios. No buscar intereses a través de su ministerio, sino decir, bueno, yo me doy al Señor Jesucristo para servirlo y ser útil en lo que Él necesita que haga. ¿Estamos claros con esto? Entonces, dice la palabra, el Señor Jesucristo miró una necesidad. Vio a la gente desamparada, vio a la gente dispersa. El Señor Jesucristo mismo da la solución. ¿Cuál es esa solución? Él mismo formar dentro de las personas que quieren servirlo a Él, a pastores. ¿Estoy claro con este punto? Hasta aquí. Vamos a seguir leyendo. En Hebreos, capítulo 13. El título de hasta arriba dice, deberes cristianos, ¿no? Deberes cristianos. Versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hasta aquí hacemos un alto, ¿sí o no? Mira lo que dice Jesucristo y en qué momento mezcla las dos ideas. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que podemos reflexionar en lo siguiente. Acordaos de vuestros pastores, ¿en qué momento? ¿En qué momento deben dejar de existir los pastores? Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿sí o no? Luego dice la palabra también
que imitemos su conducta. ¿En qué momento? Pues, en manera, ¿no? ¿En qué momento dejaría esto de funcionar? Jesucristo dice, despuesito de esto, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí vemos? Es decir, el funcionamiento del pastor es necesario. Es necesario hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. Luego dice, no nos dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Luego dice la palabra que la relación que tiene que existir entre el pastor y la iglesia es una relación bilateral, ¿sí o no? La relación, dice la palabra, hay que acordarnos, decía en el versículo 7, pero en el 17 dice, hay que obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, ¿verdad? Obedecer y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Dice, porque ellos tienen una responsabilidad o una labor que hacer. ¿Y cuál es su labor? Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están al pendiente de que tu vida esté a salvo. Dice, como quienes han de dar cuenta. Es decir, como quienes van a tener que dar la cara. ¿Sí me doy a entender por esto, en esto? Ok, hasta aquí estamos claros, mis hermanos. Yo sé que a la gente, y más a los que no son cristianos, no les gusta escuchar esto, ¿verdad? De obedecer, de someternos, de los pastores. Pero la realidad es que, y no estoy aquí para quejarme en nombre de los pastores, pero en esta relación bilateral, quien la tiene más fácil son los que no son pastores. Y la tienen más fácil para con Dios. Porque ustedes son responsables de ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos aquí de repente pues, no tienen ganas de ir a la iglesia? Levanten su mano. ¿Quién dice, yo no tengo ganas de ir a la iglesia de repente? Ya levanté la mano así un poquito. ¿Cuántos dicen, yo no quiero leer la palabra de Dios? Hoy no voy a leer, o hoy no me dio tiempo de leer nada. O, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de mi esposa. Ya estoy harto de mi esposo o de mis hijos, o ya estoy harto de la chamba, etcétera, etcétera. Yo mejor hago mi vida y hago mis cosas, ¿sí o no? Y tú dices, es mi vida y que nadie se meta. ¿Y qué crees que nos hizo Dios a los pastores? Hacernos responsables. Ya no solamente de nosotros y nuestra familia y nuestras situaciones, porque también tenemos situaciones económicas, emocionales, familiares y etcétera, 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 ¿sí o no? Sino también tenemos que ser responsables de las personas. Responsables de que estén entendiendo lo correcto en sus vidas. Responsables
de que estén actuando de una manera que a ellos les dé bendición. Responsables de supervisar que sus vidas se mantengan a salvo. ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? Y quiero que leamos un versículo más en Primera de Tesalonicenses 5:12. Y vamos a hablar de la relación que tiene que haber. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí vamos a ver otra vez. ¿A qué se refiere la palabra? Número 1, vamos a hablar de cuál es la obligación del pastor. Trabajar. ¿Sí o no? Trabajar. Esa es la responsabilidad del pastor para con la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es la responsabilidad del pastor trabajar para con la iglesia? Porque, recuerden, que el pastor le pertenece a Cristo y Cristo lo constituyó para realizar esa labor. ¿Estamos claros? Aquí hay algo importante que tenemos que mirar. El pastor no está para decidir a quién le va a invertir y a quién no. ¿Sí o no? Yo solamente le voy a dar los consejos a los que sí dan sus ofrendas. ¿Verdad que no es así? ¿Cuántos aquí ni ofrendan ni diezman, pero tienen necesidad de un consejo? ¿O tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios? ¿O tienen necesidad de una iglesia, sí o no? Y nosotros, los pastores, ¿cuál es nuestra obligación y nuestra responsabilidad? Suplir esas necesidades. ¿Cuántas personas no obedecen a Dios? Y mucho menos a sus pastores. Yo no. ¿Y cuál es la obligación del pastor? Mandarlos a la goma. ¿Cuál es la obligación del pastor? Pero entendamos, esa es la obligación que tiene para con Dios. Estar velando, estar invirtiendo, estar orando, decirle, Señor, pues ten misericordia de esta persona que no quiere escuchar, que no quiere entender, que no quiere obedecer, que quiere seguir haciendo su voluntad. ¿Sí me doy a entender con esto? La labor del pastor es trabajar. Y la palabra que se utiliza aquí en el idioma original es trabajar arduamente o exhaustivamente. ¿Sí me doy a entender con esto? Nosotros tenemos que chambear de una manera ardua. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué le suena arduo? Con mucho esfuerzo, ¿no? ¿A quién aquí le gusta chambear arduamente? En su vida, en su negocio, en sus cosas, barrer con arduamente, lavar arduamente. ¿Sí me voy a entender? Esa es la responsabilidad que tiene el pastor. Él tiene que chambear y él tiene que hacerlo arduamente, exhaustivamente, porque no se pertenece a sí mismo. Esta es la base del pastorado. No nos pertenecemos a nosotros. Somos de Jesucristo y a Él es a quien le tenemos que dar el resultado. Las cuentas, pues. ¿Sí me doy a entender con esto? Señor, ¿sabes qué? Pues yo pensé que al venir a ti, quererte servir, iba a ser muy famoso, pero resulta que tengo que chambear arduamente por personas que no les interesa mi opinión. De modo, esa es la labor que tú tienes que hacer porque me perteneces a mí.
porque esas personas necesitan encontrar el amparo de Cristo Jesús en sus vidas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer la iglesia? Dice la palabra, reconozcáis a los que trabajan arduamente. ¿Qué es reconocer? Dice, pues chido, échale ganas, ¿no? Pues vas bien, orar por ellos, agradecer, allá. ¿Sí? Esa falta de apoyar. ¿Qué es reconocer? Darles un lugar, dice la palabra, honrad a vuestros pastores. Honrad a las personas que están haciendo esta labor. Hónralos, reconoce lo que están haciendo. Mi hermano, yo no les hablo esto porque sea pastor. Yo les hablo esto porque tengo que enseñarles lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Que eso dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si no, yo haría mis mensajes a los hermanos de la iglesia, díganlo. ¿No? Pero ¿qué dice la palabra? Reconózcanlos. Ellos tienen que chambear. Y ustedes tienen que reconocerlos. ¿Estamos claros? Luego dice la palabra más adelante, y os presiden en el Señor. La palabra presidir quiere decir dirigir. Es decir, bueno, dirigir en calidad de persona habilitada para este fin. ¿Estoy claro con esto? ¿Qué hace un pastor? Tiene que dirigir. ¿Estoy claro con esto? Si un pastor no dirige, no está haciendo su función. Si un pastor no le dice a las personas hacia dónde hay que moverse, no está haciendo su función, ¿verdad? Nosotros tenemos que dirigir y tenemos que guiar y tenemos que ayudar a las personas a que puedan moverse de la manera que Dios establece y de la manera que Dios quiere bendecir. Pero aquí hay otra cosa, ¿no? Que las personas en ocasiones piensan que son ideas del pastor. Ay, lo que tú quieres es eso, pero mis ideas son otras. Pues mira, vamos a ser bien honestos. Mi responsabilidad es que tú estés bendecido, es que tú estés salvo, es que tú estés sano, es que tú seas libre. Déjate ayudar. ¿Sí me doy a entender? La responsabilidad que yo tengo con Dios es que tú no estés bajo maldición. Es que tu familia esté sana y se amen. Es que el hombre sea la cabeza de esa familia y que la mujer realice lo que tiene que hacer según la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Si miramos, ¿por qué es nuestra responsabilidad? Porque Jesucristo los miró a ustedes y me miró a mí y nos vio desamparados y dispersos sin saber qué teníamos que hacer con nuestras vidas o hacia dónde teníamos que ir, y dijo, necesitan que alguien les diga y necesitan que a ese alguien yo lo forme, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Sí vemos? Si el pastor no está formado por Cristo, se va a cansar, se va a hartar, va a robar, va a hacer pues cosas malas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la diferencia es quién lo forma. ¿El mismo? ¿Sus ideas? ¿El mundo? ¿Su carne? ¿O Cristo Jesús? Entonces, cuando nosotros estamos en una relación genuina de bendición, tenemos que movernos de esta manera. ¿Estoy claro? Luego dice, y os amonestan. ¿A quiénes les gusta la palabra amonestación? La busqué en el diccionario, usted le puede poner en su celular. Define amonestar y te va a aparecer lo siguiente. Reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. ¿Sí miramos?
¿Cuál es la otra chamba que tiene que hacer el pastor? Amonestar. ¿A cuántos de ustedes les gusta amonestar a sus hijos? Dicen, yo tengo ganas de amonestar a mis hijos. ¿A cuántos de ustedes más bien les faltó amonestar a sus hijos? Es decir, no quisieron decirles, no, esto está incorrecto, no hagas aquello, esto no es de bendición, esto no va a traerte ni paz, ni vida, ni gozo, ni nada a la larga. ¿Sí miramos? ¿Y qué crees que tenemos que hacer los pastores? Meternos en una situación así. Decirle a personas que no quieren escucharnos lo que no quieren escuchar de nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Vamos madurando en el Señor Jesucristo. Al principio porque es nuestra obligación con Cristo. Y después ocurre algo en nuestros corazones porque quien nos está formando es Cristo. ¿Y qué ocurre en nuestros corazones? Lo hacemos porque es nuestra obligación y porque los amamos. ¿Sí miramos? Lo hacemos ya no solamente porque pues tengo que decirle a este cuate que eso está mal. Señor, oye, no solamente se queda ahí, sino decir, ¿sabes qué? Tengo que decírselo porque va a destruir su vida. Uno podría decir, últimamente, pues es su vida. Ni ofrenden. Viernes a la oración, no llega. Pues que se pierda. Ya no podemos después de un tiempo. Después de un tiempo, nuestros corazones ya se me pasan. ¿Sí vemos? Y miramos a una persona tan engañada, tan ensimismada, tan rebelde, tan necia, tan deshonesta. Y decimos, ¿sabes qué? Necesitas al Señor Jesucristo. Haz el ajuste que ya sabes que tienes que hacer. ¿Qué crees? Las personas no se nos felicitan, nos dan bendiciones. Se enojan y ya no quieren ir a la iglesia que porque el pastor se metió y dijo cosas que no sé qué. ¿Sí o no? Sí. Así funciona. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, mi hermano, si logramos hacer lo que dice la palabra de Dios, que tiene que hacer un pastor y lo que tiene que hacer su iglesia, y nos movemos en amor, unánimes, juntos, vamos a reflejar el reino de Dios. Mañana allá en Tehuacán con el pastor Mata, pero pasado todos los estados. Porque Dios te va a dar a entender a ti que la labor que está haciendo tu pastor no es solamente para dañarte, sino para bendecirte, para que tú te desarrolles y crezcas y avances en Cristo Jesús. Y después Dios te llame. Oye, ¿qué pasó, Señor? ¿De quién eres tú? Pues, ¿a qué te refieres? ¿De quién soy? Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, ¿sí o no? Le dijo, oye, ¿me amas? Sí, claro, tú sabes que me aman, que te amo, y también sé que me aman. ¿Y qué le dice? Apacienta entonces a mis ovejas. Pues apaciéntalas, si son tuyas. No, el móvil es el amor. ¿Sí miramos? ¿Me amas? Sí, apaciéntalos. ¿En verdad me amas? Sí, claro que sí te amo, Señor. ¿Veo qué le dice? Juan, hasta el final, si quieren. Vamos a ver. Juan. Juan. Vea, apacienta. En el capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y después le dijo lo que iba a pasar si lo hacía. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Tú eras chavo y hacías lo que tú querías. ¿Sí o no? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Amén. ¿Sí miramos esta situación? Las iglesias necesitan pastores. No porque, y yo quiero que elimines de tu mente el concepto de pastor que tienes. A Pepito, a Mariano, a todos los nombres que se te ocurran. Lo que Dios necesita es personas que le pertenezcan a Cristo Jesús y que estén dispuestas a trabajar exhaustivamente pastoreando a las ovejas de su Señor. Lo que tienen que hacer las ovejas es obedecer, es someterse y es acordarse de sus pastores o reconocerlos. ¿Sí me voy a entender? Si hacemos así las cosas el siguiente año, todos y cada uno de nosotros van a pasar buenas cosas. Un pastor sano y ovejas sanas, hay más ovejitas, más iglesias, más lugares a donde podemos irnos a reunir y abrir nuevos lugares, que más gente se salve. Y cuando Dios llame a ese pastor y le diga: oye, ¿te acuerdas que me perteneces? Sí, ¿cómo no? Ven, vente. Ahora quiero que estés acá. No, pero yo... Tú eras joven, hacías lo que tú querías. Ya eras viejo, otro te va a ceñir y vas a ir a donde no quieres. ¿Sí miramos? Es importante que lo entendamos. Se necesita una iglesia sana en este mundo. Y la iglesia sana no solamente es una buena enseñanza, necesita un pastor sano. Necesita una relación entre ellos sana. Obediencia, respeto, honra. ¿Amén? Porque no hacemos lo que hacemos con un interés personal. A estas alturas de la vida, los que nos conocen ya lo deberían de saber. Si hacemos números en términos económicos, numéricos y dinero, salimos siempre en rojo. ¿Sí me voy a entender con eso? De todos modos, Dios nos bendice. Y es lo que la gente no alcanza a entender. Ay, lo que el pastor quiere es tu dinero. Estaba haciendo un ejercicio con el pastor Salvador Orozco. ¿Sí lo conocen? Hicimos un ejercicio de un negocio. 6 meses, el negocio aportaba 500,000 pesos. Le dije: mira, ¿cuál es la demanda de esta chamba? Pues tanto tiempo a la semana y días, bla, 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 bla. Y en 6 meses, logras que una persona se salve y sea un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Y tú qué harías? ¿Invertir 6 meses para que una persona quizás y ni se salve? ¿O invertir 6 meses para tener medio millón? Para nosotros es obvia la respuesta. Dejamos de ganar medio millón
invertimos en una persona que a lo mejor no quiera nada con Dios en 6 meses. Si lo miramos, ¿para qué? Porque nuestro sueldo, nuestro beneficio, lo vamos a recibir de la vida. Y la bendición de Dios. ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? Entonces, les hablo de esto porque la mía sigue siendo mucho. Los obreros siguen siendo pocos. Ya te conté de qué se trata ser pastor. Y también te hablo de esto porque se necesita que haya personas que escuchen y que obedezcan y honren y que sigan las indicaciones, sabiendo que lo que hacemos no es para nosotros. Yo no gano nada si amas a tu esposo. Yo no gano nada si honras a tu esposo. Nosotros no ganamos nada si dejas de mentarle la madre a aquella persona que te encuentras en la calle. No ganamos nada si aprendes a perder dándole a la gente que está cerca de ti. Ganas tú. Gana la obra de Dios. Somos luz y testimonio para las personas allá afuera. Vamos a ponernos en pie esta tarde. ¿Bien? Mañana, aún es mañana. Es como un relojito en mi cabeza. 45 minutos. Mi hermano, si tú hoy no eres un pastor, evidentemente, pero quieres darle tu vida a Cristo Jesús, en algún momento tienes que estar dispuesto a que te ame, no a darte lo que quieres, sino a ir a donde no quieres, a hacer lo que no quieres, para que otras personas se puedan salvar, para que otra gente pueda experimentar el amor, la gracia, el poder de Dios.